Buenas, buenas. Bueno, ¿cómo estamos? Qué alegría estar acá. Qué lindo ver a sala llena. Todo, no sé, después de 11 años dijimos, ¿no? Creo que se está cumpliendo muy bien, muchachos, lo que Aníbal al inicio hoy de mañana decía de la vara estaba alta y la seguimos elevando, así que excelente por todo eso. Bueno, hoy, para ir directo al hueso, la charla que les traigo es, hablo de responsabilidad por ahí, ¿no? Es como, bueno, todos estamos hablando de inteligencia artificial. Parte del mensaje que quiero transmitir acá es que, por un lado, tenemos una responsabilidad. También voy a hablar de oportunidad. Siento que como testers estamos en un momento de que ya es hora, muchachos y muchachas. No podemos ignorar la ola. Vieron que cuando hay cambios así muy disruptivos, hay como distintos estados o distintas formas de pararse frente a eso que está cambiando. A veces es como, no sé, hay gente que directamente dice, uy, cambio, voy, me abrazo, me encanta y lo incorporo rápidamente. Hay otras personas que capaz que les lleva un tiempito más, están distantes o lo rechazan y dicen, esto no sirve para nada, ¿no? Y se ponen como con odio. Y hay muchas personas que lo ignoran porque dicen, no, COVID es eso que está pasando en China, que los chinos se ponen la máscara y no sé, no va a llegar nunca acá. Bueno, me parece que esta es de esas olas que no hay que ignorar, especialmente en nuestro sector de testing. Y eso es un poco de lo que quiero hablar hoy. Esta imagen me gusta usarla como para mostrar parte de esta idea de que hoy en día con vibe coding, con las herramientas de inteligencia artificial, qué sé yo, es súper rápido tener un primer prototipo que uno diga, wow, mirá qué bueno esto que acabo de construir, le tiré unas frases en inglés, en español, y ya tengo algo funcionando. Pero cuando empezamos a rascar un poquito decimos, pucha, capaz que no está funcionando tan bien, capaz que no lo puedo poner mi logo atrás de esto y ponerlo en producción. Y acá lo que muestra este estudio, este análisis, es que se volvió bastante más complicado llegar a un estado de madurez medianamente bueno y muchísimo más complicado llegar a un estado de calidad, de madurez, como para poner eso en producción, lo cual nos da esa oportunidad a nosotros, esto que les digo, de que tenemos esa chance de tener un rol protagónico en todo esto. Justo la semana pasada, me gustó para traer acá, la semana pasada Edu Mangarelli publicaba como esta realidad en la que estamos hoy inmersos, ¿no? En el mismo día, y esto lo sacó, estoy seguro, de un día hace, no sé, una semana o dos, en el mismo día salieron estas noticias, ¿no? Mensajes que dicen, no, el 50% de los empleos van a desaparecer, ¿no? Por otro lado, el 95% de los pilotos que usan inteligencia artificial fracasan. Después tenemos otra que dice, está en riesgo la humanidad. Y después la otra, bueno, la caída del 4% del stock de Nvidia, no sé qué, nos muestra que esto es una burbuja. Y con todo este mareo, uno ya no sabe qué idea hacerse, porque tenemos como imágenes muy optimistas de todo este cambio que está pasando y por otro lado otras muy pesimistas. Y un poco lo que me gustaba de este artículo de Eduardo es que intentaba poner paños fríos y lo que decía es que, y creo que es especialmente importante para nuestro rol, de que no tenemos que tomar las cosas a la ligera y no creer cualquiera de estos extremos, sino que también tenemos que tener como un balance, evitar el optimismo ingenuo y el pesimismo infundado y evaluar, ser escépticos. O sea, como testers somos escépticos, es parte de nuestro rol, hasta que no lo veo, no lo creo, apliquemos eso con esto, pero seguro que ignorarlo no es lo que tenemos que hacer. Así que hoy les quiero mostrar por qué creo de que tenemos esa responsabilidad y por qué tenemos esta oportunidad para tomar ese rol más protagónico. ¿Bien? Bueno, para contarles un pelín sobre mí, hace 20 años estoy metido en el mundo del testing y no tengo planes de salirme. Algo para mencionar, este libro, hoy Aníbal también comentaba, en 2014 pasaron muchas cosas. Una de las que pasó es que publiqué la primera edición de este libro, que está gratuito y lo pueden descargar ahí si no lo conocen. Después de haberlo escrito, después de varios años, me enteré que fue el primer libro escrito directamente en español sobre testing. Bien.
Pero bueno, el año pasado, este link los va a llevar a una versión actualizada que publiqué el año pasado, está gratuita, así que los invito a descargarlo si no lo leyeron aún. La charla de hoy, ¿en qué me quiero centrar? Primero en cuestionarnos un poquito esto de si realmente estamos aumentando la productividad del delivery, ¿no? Esto que ponía en juego algunos de esos artículos por ahí medio pesimistas, pero revisemos un poquito eso. Después, una pregunta que escucho mucho, ¿qué herramientas recomendás para testing? ¿No? Y creo que es parte también de la ola. Hay tanta cosa que está pasando, tanta herramienta que promete ser la herramienta que va a revolucionar y romper todo, que esta pregunta también es como, bueno, ¿y cuál crees que vale más la pena? Tengo algunas ideas para compartir. Después el punto 3 es de los que para mí es más relevante, que tiene que ver en cómo nos tenemos que preparar hoy nosotros para esta nuevo tipo de aplicaciones que utilizan inteligencia artificial, porque de los que los quiero convencer es que no es lo mismo que probar un sitio de e-commerce regular, vamos a decir, o tradicional. Y por último, me voy a animar a compartir algunos comentarios sobre el futuro del testing, porque hacer futurología en esta época donde todo el día de mañana puede ser completamente diferente, es como divertido, no sé, tiene como cierta cosita ahí. Bueno, ¿aumenta la productividad? No. Veamos algunos datos. Es increíble la velocidad con la que se ha adoptado esto. Por ahí un estudio que dice que 63% de la gente ya lo está usando, otro 14% pensando utilizar algún tipo de asistente de inteligencia artificial en su tarea de programar, ya sea Cursor, GitHub Copilot, algún tipo de estas herramientas, ¿no? Ahora, estas herramientas, según estudios que dejo por ahí las referencias, lo que muestran rápidamente son resultados en el corto plazo. Yo genero más código, así, tipo, código genero como loco. Si mido en base a la cantidad de código que resuelvo, estoy siendo mucho más productivo. Si mido en base a la cantidad de historias de usuario que estoy pasando esto está pronto para probar, también estoy siendo mucho más productivo. Mirá, codeo y mando historias así como loco. Ahora, también hay parte del estudio dice, bueno, es la primera vez en la historia de estos repositorios que se analizaron, que la cantidad de código copiado y pegado superó a la cantidad de código movido. Eso significa que en vez de refactorizar y promover la modularización y la mantenibilidad del código, estamos directamente generando código duplicado, lo cual eso en el mediano y largo plazo tiene efectos súper negativos. Y al final eso nos va a terminar pegando la productividad de manera muy negativa. Entonces, ahí es donde está ese tema que parece, si lo miramos en lo que está pasando en este sprint, si lo miramos muy cortoplacista, parece que está súper bueno, pero si lo miramos un poquito más allá, quizá, si no hacemos las cosas bien, nos puede jugar en contra. También me resultó interesante, por ahí me comentaban de que hay un thread de seguridad nuevo, un tipo de vulnerabilidad nueva que surge a partir de estos sistemas alucinando. O sea, yo tengo un sistema que me genera código y alucina. ¿Qué significa? Que me generó, por ejemplo, una dependencia de una librería que no existe. Entonces va un hacker, vamos a decir, malicioso, y dice, mirá, sistemáticamente está sugiriendo que importes esta librería. ¿Qué pasa si yo me creo una librería que se llama así, cosa de que cuando quiera compilar, armar el paquete, no sé qué, vaya a buscar esta librería y encuentre la mía, y ese código que yo hice maliciosamente se meta dentro del software que está haciendo alguien con bytecoding o con alguna de estas herramientas? Entonces, este tipo de cosas, si no tenemos los controles adecuados puestos en los lugares adecuados, va a pasar eso que ya utilizábamos mucho cuando hablábamos de automatización, ¿no? El caos automatizado es caos más rápido, es un caos muy productivo. Es productivo para generar caos. Entonces, acá también, si no tenemos los fundamentos, si no tenemos un chequeo de dependencias, si no tenemos un chequeo de código, si no tenemos ese tipo de cosas ya en su lugar, el código, si no tenemos esto que les decía, código duplicado, no sé qué, si no tenemos un gateway, un control ahí, no me sale la palabra ahora. ¿Cómo? Quality Gate, gracias. Gracias, Fede. Si no tenemos eso en su lugar, vamos a terminar generando código muy malo, muy rápido, y eso es lo que queremos evitar. ¿Bien?
Bueno, por ahí el estudio también mencionaba de peor mantenibilidad, un 25% del código nuevo generado necesitaba ser corregido en menos de un mes. O sea, un montón de cosas que no son tan alentadoras, que uno típicamente lee como que, che, mete inteligencia artificial y casi que reemplazo 3 desarrolladores del equipo, ¿no? Otro reporte muy recomendado, el de Dora, el estado de DevOps, digamos, también habla de que, claro, estamos produciendo más código en menos tiempo. Eso significa que el tamaño del batch size es mayor, entonces la complejidad del build incrementa, lo cual hace que aumente la cantidad de fallas, ¿sí? Y la resolución de incidentes sea más lenta. Así que por ahí tenemos otro reporte que nos habla de que no todo es tan bueno. Y si lo pensamos desde el punto de vista del testing, no sé si Mati Piris anda por ahí, pero me acuerdo de que una conversación que tuvimos en un meetup hace mucho que decías, siento de que me están tirando más historias y se me están acumulando más. Y no hay una herramienta, un copilot que a mí me permita probar más rápido. Entonces, y si además ese código es de mala calidad, significa que yo voy a rebotar la mitad de las historias. Entonces vamos a tener un ida y vuelta que va a terminar siendo mucho menos productivo. Pero eso siempre y cuando las cosas no las teníamos ya bien armadas. Entonces, todas estas recomendaciones, que dejo por acá una lista de recomendaciones, me parece que son recomendaciones que ya existían previo a la inteligencia artificial, pero que si no las estamos haciendo hoy, las tenemos que hacer para que el uso de copilots realmente nos dé un beneficio y no problemas a alta velocidad. Entonces tenemos que tener pensamiento crítico, curiosidad, mejora continua. Esto en el sentido de, hay que revisar el código que nos genera. Y esa revisión, bueno, revisión por pares, eso existe y está recomendado desde hace mucho. Un SonarQube que te haga una revisión estática de código, hacer pruebas tempranas. Después estuve preguntándole a algunas personas del equipo que desarrollan a diario con herramientas como Cursor o GitHub Copilot, qué recomendaciones. Y ahí cada uno tiene sus estilos, ¿no? Había alguno que decía, no, mira, yo lo uso en modo ask y nada más. No quiero que una gente vaya y me modifique archivos. ¿Sí? Hay otros que se la juegan y lo utilizan y después revisan bien esos cambios sugeridos antes de aplicarlos. Pero algo que coincidían más es en el hecho de no le des una tarea muy grande, de decirle, vos agarrá este repo y que está todo en Cypress y pasámelo a Playwright y dale commit, ¿no? No hagamos eso, quizá vayamos caso de prueba por caso de prueba, algo por el estilo, pero bueno, como eso, ir ganando confianza, ir experimentando, quizá le pido que me traduzca un caso de prueba, lo ejecuto, reviso, digo, confío en lo que generó, voy a pasar otra suite y otra hasta terminar. Bien, pasemos al segundo, esto que les decía de una pregunta muy común, porque hay muchísimas herramientas. Yo acá voy a mencionar algunas herramientas, pero más que nada me interesan los conceptos o las ideas o los tipos de herramientas o las cosas de inteligencia artificial que están incorporando muchas de las herramientas, ¿no? Y la primera quizá tiene que ver con esto de, bueno, usemos las plataformas de uso general, vamos a decir, ChatGPT, Gemini y todas estas, específicamente para tareas de testing. Hoy estuve más temprano en el taller de Prompt Engineering de Tariq, que estuvo bien interesante ver cómo hay técnicas y estructuras que se viene hablando casi hace tres años de estas técnicas, pero las bajó más a tierra a nuestras tareas de testing. Y después hay herramientas que son de uso de propósito general, vamos a llamarle, pero que son muy útiles para tareas de testers. Por ejemplo, tengo que investigar algo, utilizo Notebook LM, quiero generar una presentación, uso Gamma. Esta presentación no la hice con Gamma, pero porque me interesa más la parte estética que esté alineada al branding de la empresa y no sé qué. Pero algo para lo cual Gamma está muy bueno es si no solamente necesito armar una presentación, necesito pensar cómo representar visualmente una idea, un concepto, un reporte, una no sé qué, y me tira como distintos modelos, diagramas y cosas que quizás no se me hubiesen ocurrido y lo puedo hacer muy rápido. Más allá de armar slides y ponerle contenido, ¿no? Sino también hacer como un brainstorming de cómo presentar determinado concepto. Después pasamos a herramientas más específicas de
de testing. Acá mencionar Testcraft, que Damián ya lo vi que anda por ahí, la venimos mencionando, Damián con otro grupo de colegas, arrancó muy temprano a modo de experimentación, algo que quiero destacar que me parece fundamental es el hecho de que yo podría usar ChatGPT para generar ideas de prueba, pero tengo que salirme del contexto de la aplicación que estoy probando, armar el prompt, pedirle tal, y tomar esas ideas y llevármelas de vuelta a la aplicación. Testcraft lo que logró muy bien fue integrar en el flujo de trabajo de yo estoy con la aplicación que estoy probando, tengo una extensión y no me salgo de ese contexto, no salgo de ese foco y puedo pedirle ideas de prueba, puedo pedirle ideas de datos de prueba y seguir probando ahí. Algo que vi hace poco con PractiTest, que es una herramienta de gestión de pruebas, que también lograron muy bien integrar en el flujo de diseño de pruebas. O sea, con PractiTest quizá yo tengo o integrado con Jira o gestionado directamente ahí los requerimientos, las historias de usuario, y puedo decirle, a partir de esta historia de usuario, genérame pruebas. Y me diseña un set de pruebas que después yo puedo empezar a tirarle más prompts, de decirle, pará, te faltaron pasos para hacer tal cosa, o agregarle un chequeo de accesibilidad, o agregarle tal cosa. Y todo eso lo voy editando, o lo edito manualmente. Entonces siento que lograron meter eso de el poder de un LLM, pero muy integrado dentro del flujo de trabajo de la herramienta, ¿sí? Y algo que está interesante también, porque muchas veces se habla, claro, esto es generativo, entonces lo importante es generar cosas. Pero no siempre, porque por ejemplo, para algo más que lo utiliza PractiTest, es para decirme, che, estás haciendo esta prueba, ojo que estas otras dos pruebas se parecen mucho. Quizá te convenga o integrarlas o hacer algún tipo de refactor o agregar un par de pasos acá en vez de tener más pruebas repetidas. Y lo mismo hace con los issues. Voy a reportar un issue y me trae otros que son similares. Entonces, de esa forma logro optimizar un poco el trabajo y no reportar incidentes repetidos, por ejemplo. Pasemos al área de automatización. Ahí, y de nuevo, menciono Mabel, porque fue una de las primeras en sacar esto quizá. Lo de auto-healing no, esa lo tienen todas las low code, pero esto de crear un caso de prueba a partir de un caso de prueba automatizado, a partir de una especificación, a partir de una historia de usuario, a partir de un prompt, y que eso sea automatizable, o dentro de un caso de prueba automatizado con muchos pasos, que haya un step que sea una descripción en inglés como o en español creo que funcionaría también, pero es andá y hace clic en este botón o llená este campo con un dato tal, como que ya hoy se volvió hasta casi un estándar. Casi todas las herramientas de automatización low-code tienen algún tipo de funcionalidad similar a esto, que si bien resulta interesante, porque rápidamente podés automatizar algo, quizá está esa promesa de no necesito saber programación para poder automatizar una prueba, a mí lo que me preocupa es ¿qué tan mantenible va a ser esto? ¿Qué tan fácil va a ser de escalar estos tests, de hacerlos modulares, etcétera? Y acá creo que tenemos que... Acá es donde juega el escepticismo y el ponerle el paño frío a la venta de la herramienta, porque todas estas herramientas te dicen, esto anda genial, funciona bárbaro, incorporalo que te va a ir bárbaro en automatización. Lo sacaron hace 2 semanas, o sea, nadie está experimentando tanto con esto. Entonces, realmente lo tenemos que tomar como, mira qué interesante idea, puede ser que funcione. Tengo que ir y probarlo, tengo que hacer una prueba de concepto, tengo que generar varios casos de prueba, probar, interactuar con distintos componentes, no sé, la típica análisis crítico que se le hace a una herramienta antes de decir, paso a eliminar mi herramienta anterior y migrar todo para esta porque me está prometiendo algo que quiero tener, ¿no? Pero bueno, si pasamos al área de performance, mencionar que BlazeMeter, esto creo que no lo hemos probado todavía, pero BlazeMeter sacó algún tipo de funcionalidad que te permite analizar, un paso atrás, BlazeMeter para simular cientos de usuarios conectándose a un sitio para hacer análisis de performance. En esos reportes que genera, agregaron la posibilidad de análisis automáticos, ¿sí? También de generar datos de prueba en volumen, que es una de las limitantes, una de las complicaciones que tenemos típicamente al preparar una prueba de performance. Después tenemos herramientas como Datadog. Bueno, perdón, en performance, en simulación de carga, no he visto mucho trabajo alrededor de esto todavía, pero supongo que irán apareciendo más.
En observabilidad, en monitorización, herramientas como Datadog empiezan a sacar también estos que te permiten hacer asistentes que te permiten analizar datos de monitorización. Y a la vez, otro componente importante es agregarle observabilidad a los sistemas que utilizan un LLM. O sea, si mi aplicación en un punto está utilizando la API de OpenAI, del modelo que sea, yo necesito cierto nivel de observabilidad para entender lo que pasa. Datadog es una de las primeras que lo sacó, sé que Dynatrace ya lo sacó también, y esto lo van a ir incorporando todos los APMs, todas las herramientas de este estilo, y me parece que es clave que nosotros también empecemos a entender cómo funcionan estas cosas para ser capaces de probar adecuadamente sistemas que por debajo tienen un LLM. ¿Bien? Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Para hablar de herramientas en toda esta nueva era, es importante también estar al tanto de qué es esto que se menciona tanto del MCP Server, ¿no? Que básicamente, si yo tengo un cliente, vamos a llamarle a cliente de inteligencia artificial, ¿no? Ya sea la aplicación desktop de Claude, o ya sea Cursor, o ya sea el Visual Studio. Tengo la forma de, a la inteligencia artificial, al LLM, que ya me permite generar código, hacer preguntas, etcétera, conectarle otras herramientas. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos trabajando en desarrollar un MCP Server. El MCP es el protocolo que me permite conectar esas herramientas. Estamos trabajando para conectar Axe, que es la herramienta más popular, más utilizada para pruebas de accesibilidad. Y mencionar también que la que salió, la que ha hecho más ruido con esto, y me llamaría mucho la atención que no hayan escuchado hablar del MCP Server de Playwright, que acá me parece buenísimo lo que está sucediendo con esta herramienta. Ahora, de nuevo es eso de entender para qué me va a servir, ¿sí? Porque no me imagino de que... Explico qué es lo que hace. Básicamente uno puede escribir en inglés. Quiero que abras el browser, hace clic acá, allá, hace esto, chequea esto, le doy play y me abre el browser, hace clic allá, acá. Hace todo eso a partir de una especificación en inglés. Eso está, me vuelan las chapas que se puede hacer eso así de fácil. Ahora, ¿para qué me sirve? Porque no quiero cambiar mi forma de automatizar a algo así, que no es tan modular, no es tan fácil de... ¿Cómo voy a hacer una solución de automatización que escale en inglés, digamos, en español? Quizá otra idea que estamos peloteando es, bueno, quizá puedo especificarle eso y mientras me pongo a diseñar otra prueba, pongo a ejecutar esa que acabo de especificar y así voy avanzando y haciendo las dos tareas en paralelo. O sea, siento que todavía hay que experimentar más para entender realmente el poder que tiene esta herramienta en nuestros procesos de desarrollo hoy en día. ¿Bien? Y después quería mencionar una más con esto de MCP Server, que esta pantalla verde, el que lo conoce, el que la reconoce, creo que ha sufrido trabajar con algún sistema bancario, con algún sistema legacy. Es básicamente la pantalla típica de un mainframe, de una S400, que por lo general son equipos, veo caras de sufrimiento por ahí, son equipos más reducidos, que trabajan con el legacy, que todo el resto de sistemas de la empresa dependen en algún punto de este sistema, entonces tienen mucha presión y mucha carga de trabajo por la cantidad de demandas, de pedidos de otros equipos. Entonces, ahí lo que lo que estuvimos trabajando fue en armar un MCP Server que pueda conectarse con el S400 y entonces uno pueda hacerle consultas en lenguaje natural. Esto lo dejamos open source, por ahí está el artículo donde pueden leer más, pero lo que creemos es que esto puede liberar esa presión que hay con la dependencia con esos equipos por el hecho de que a través del lenguaje natural cualquiera podría ir y consultar a la S. Obviamente ahí va a ser la pelea de permisos después, ¿no? A ver quién tiene permiso para acceder a eso, pero técnicamente por lo menos podría resolverse. Bien, salimos del track herramientas y pasemos a hablar de lo que les decía que me interesaba mucho que revisemos, ¿no? De cómo nos tenemos que preparar para probar este nuevo tipo de herramientas que por debajo utilizan un LLM. Y les traigo algunos ejemplos de arquitecturas para que entiendan qué tipo de aplicaciones me refiero, ¿sí? La más simple
sería, vamos a pensar un chatbot. Pero no el chatbot de antes que le hacías una pregunta, le repetías otra cosa y ya se había olvidado de lo anterior. No, estos chatbots que hay ahora que utilizan, por debajo utilizan ChatGPT, por ejemplo. Entonces tienen otro nivel de entendimiento, de inteligencia, vamos a llamarle. Y básicamente funciona así, ¿no? Es un sistema que utiliza OpenAI, por ejemplo, a través de la API, ¿sí? Y esa API le pasa cierta información contextual, le pasa un prompt, que ese prompt está escrito en algún lugar del código. Así como las SQLs están en una parte del código y son un template de SQL, que en el momento de runtime se llenan ciertas variables con datos del contexto y se ejecuta contra el motor de base de datos y eso me retorna cierta información que el sistema sabe qué hacer con eso. Bueno, esto es lo mismo, solo que en vez de un prompt, en lugar de un template de SQL, hay un template de prompt en el código. Que en runtime se llenan los parámetros con ciertas variables y se manda a ejecutar eso, en lugar de contra el motor de base de datos, se ejecuta contra OpenAI, la API, me devuelve cierta información y el sistema sigue funcionando con eso. ¿Sí? Ese es el tipo de sistema más básico, que puede ser un chatbot o puede ser otro tipo de sistema, ¿no? Después a esto le podríamos agregar un nivel de complejidad más, que es cuando sigue un esquema de RAG, después hablo un poquito más de esto, pero básicamente sería esto mismo, pero le alimento con archivos míos, con mi base de conocimiento. Entonces, no solamente voy a tener el poder de que me da ChatGPT, sino que es el poder de ChatGPT con archivos propios. Entonces, esto sería, por ejemplo, interesante si yo tengo, no sé, un soporte técnico de impresoras Epson y quiero dar un chat que hable sobre las impresoras Epson y de todos los modelos. Bueno, yo le quiero pasar no el conocimiento con el cual ChatGPT fue entrenado, sino que le quiero pasar específicamente los manuales de esas impresoras Epson y que me hable solamente sobre eso. ¿Sí? Para eso existen determinadas arquitecturas que mi mensaje acá es, creo que nos tenemos que meter bastante a entender cómo funcionan esas arquitecturas para realmente probar, para hacer pruebas que valgan la pena. Porque si probamos ese chatbot como caja negra y no le prestamos atención a ciertas cosas de cómo está construido, nuestras pruebas van a quedar muy llanas, muy falta de sabor, no sé. Y bueno, y por último, si queremos agregar a otro nivel de complejidad, podríamos hablar de agentes, que no siempre son disparados por personas, por acciones de personas, sino que a veces hay triggers de otros lados, ya sea otro agente que le pide determinada tarea, o distintos tipos de triggers. Y el LLM no es solamente consultado para generar datos o para algún tipo de cosa así, sino también es consultado para tomar decisiones. Entonces, si tengo un workflow de trabajo, vamos a decir, quizá le consulto al LLM, ¿por dónde sigo? ¿Por acá o por acá? Este flujo de trabajo. Entonces, los LLMs de esa forma toman decisiones en ciertas acciones. Así que eso creo que también necesitamos tener cierta observabilidad sobre este comportamiento para saber qué tan buena es nuestra prueba o si estamos dejando todo un área sin probar. ¿Bien? Así que bueno, por ahí los tipos de sistemas. Quiero empezar a hablar de algunos desafíos nuevos que tenemos en testing para probar este tipo de sistemas. Lo primero tiene que ver con entender de que las expectativas del usuario cambiaron. ¿Sí? Yo siempre hablo del ejemplo de que tengo un Google Home en casa, antes me sentía en el futuro hablándole al Google Home, ahora pienso que es un tonto que no me entiende la mitad de las cosas que le pido. ¿Por qué? Porque me acostumbré que mi interacción con una computadora en lenguaje natural tiene que tener cierto nivel de calidad. Tengo que imaginarme que tiene cierto nivel de entendimiento, porque yo siento que ChatGPT me entiende mucho más que el Alexa, ¿no? Entonces, eso es una expectativa que aumentó de los usuarios y tenemos que ser conscientes que esa expectativa existe, entonces tenemos que gestionarla. Lo mismo pasa con los tiempos de respuesta. ChatGPT, todos estos me dan la sensación de que yo hago una pregunta, aprieto Enter y ya tengo la respuesta. Y en realidad, si miramos bien, la respuesta tal vez demora 20 segundos en generarse. Pero me tira la primera palabra enseguida y después me va tirando de a poco, yo voy leyendo y se va completando y tengo la sensación de fluidez, de inmediatez. Y eso, de nuevo, tenemos que gestionarlo porque
si yo, si se acuerdan el dibujito ese del pasamano de recibo la petición del usuario, invoco a ChatGPT, me quedo esperando 20 segundos y recién ahí le respondo al usuario, el usuario ya se fue. Si ChatGPT me empieza a responder de a pedacitos enseguida, tengo que ver cómo irle pasando esos pedacitos de a poco también a mi usuario. Después hay una cosa más de esta parte, que me parece que asombroso esto de que es como la primera vez en la historia que siento de que estamos entrenando a los usuarios a no confiar en los sistemas. O sea, le estamos diciendo, vos sos responsable de chequear que lo que generó es válido. Eso con Excel no pasaba. Que Nati sé que estuvo hablando bastante de Excel hoy, confiamos en Excel. En cambio, no confiamos de la misma forma en la salida de uno de estos asistentes y nosotros tenemos esa responsabilidad. Entonces, los sistemas ahora tienen que estar diseñados de una forma que sean capaces de ganar la confianza del usuario. O sea, yo le tengo que mostrar al usuario que esta salida que le estoy mostrando es digna de ser respetada, vamos a decir. Entonces, ¿cómo me gano esa confianza si por el otro lado tengo a toda la industria diciéndole al usuario no confíes, anda a chequear, etcétera? Que está bien, tenemos que entrenar, tenemos que decir eso, ¿no? Pero a la vez es una dificultad que tenemos al diseñar los sistemas. Después tenemos un montón de riesgos que siento que se acentúan. Bueno, se habla mucho de sesgo. Para mí no solamente es el tema del sesgo, de que los modelos están entrenados con información errónea, porque en Internet hay cualquier cosa, ¿no? Con información errónea, con odio, con, no sé, discriminación, un montón de cosas, que eso ha hecho que las plataformas de LLMs tengan que hacer acciones específicas para compensar ese odio, discriminación, etc. Entonces, en cierta forma, están recortados. Vieron que cuando hay ciertas preguntas que uno le hace al LLM que te dice, no, de eso no puedo hablar. No, de eso no te quiero responder. No. Y bueno, ¿y cómo esos sesgos o cómo esos ajustes pueden afectar mi sistema cuando utiliza el LLM? Esa es nuestra responsabilidad. Los sesgos no se sacan de los datos. Los sesgos se gestionan, o sea, se gestiona el riesgo que hay de que haya sesgo. Ese es nuestro trabajo, entender qué sesgo puede afectar a mis usuarios en el uso que yo estoy haciendo de este tipo de sistema. Y por ahí el último que menciona, tengo otra slide para esto, de riesgos legales. Si bien hay un montón de normativas que tenemos que entender, quería traerles esta imagen que representa bastante bien, esto creo que salió el año pasado, si no me equivoco, pero se empezó a reglamentar ahora, no me acuerdo bien las fechas, pero en Europa salió como una normativa específica para el uso de inteligencia artificial generativa, y básicamente lo que dice es que para ciertas cosas que es un riesgo inaceptable, no lo podés usar. Para vigilancia masiva, para scoring social, hay ciertas cosas que no se puede usar. Después, hay cosas de alto riesgo, sí, puedes usarlo, pero tenés que hacer un proceso de compliance, ¿no? Después hay otras cosas que tienen un poquito menos de riesgo, como un chatbot, como el ejemplo de chatbot de las impresoras que les decía recién. Eso lo único importante es que le avises al usuario que está hablando con un robot y no con una persona. Mientras le avise que es un robot, ya está todo bien. Y después hay otras cosas que de menor riesgo todavía, que ahí no hay obligación ni control ninguno. Ahora, estos en Europa me podrían decir, ¿no? Como el COVID en China. Está lejos, ¿por qué me tendría que preocupar? Primero que nada, porque si tenemos usuarios en Europa, ya tenemos que estar cumpliendo esto. Y segundo, porque algo que suele pasar, lo vimos con la accesibilidad, llevó bastantes años, pero está llevando bastantes años, pero Europa fue muy pionera y después otras regiones empezaron a tomar esas ideas de las leyes y empezaron a incorporarlas en Estados Unidos. Ahora lo estamos viendo mucho más, lo de accesibilidad acá en Latinoamérica, la protección de datos, todo ese tipo de cosas. Entonces, esto tarde o temprano nos va a terminar afectando y nosotros tenemos que ser conscientes y actuar en consecuencia también. Muy bien. Esto que les traigo acá tiene que ver con uno de los tipos de error más temidos al utilizar inteligencia artificial, que son las alucinaciones, ¿no? Ahora, alucinaciones, ¿sí? ¿Cómo hago para probar cómo se va a afectar mi sistema si el LLM alucina?
Yo creo que tenemos que irnos armando de distintas herramientas, distintas heurísticas, distintas cosas que nos puedan servir, distintos modelos. Este es uno, ¿sí? Pero lo quiero traer a modo de ejemplo. Básicamente es un trabajo que hizo James Batch y Michael Bolton, donde observaron que hay distintos patrones y no todas las alucinaciones son iguales, sino que empezaron a hacer como una categoría. Y a mí esto me parece interesante básicamente para decir, voy a ver cómo se comporta mi sistema cuando el LLM alucina de esta manera, o de esta otra manera, o de esta otra manera. Y así como que existe este modelo, sería bueno que sigamos experimentando y compartiendo otros modelos, buscando otras ideas y ponerlas en práctica. ¿Bien? Bueno, ¿qué más? Esto me lo voy a pasar medio rápido porque el concepto principal ya lo transmití. Esto de RAG, de Retrieval Augmented Generation, que mencionaba antes, para poder darle a mi sistema el poder de un LLM, pero con mis archivos, tiene un montón de configuraciones, de decisiones que se toman ahí en ese proceso, que si no las conocemos, capaz que ejecuto 100 pruebas que están probando lo mismo y no están agregando valor. Tal vez vienen y me dicen, che, tenés 2 horas más, probá más en profundidad. ¿Y cómo sé? Porque acá no es, ya no existe, Claudia Badele hace poco me decía una forma en la que ella lo ponía, ¿no? Ya no existe el caja blanca. Porque en caja blanca yo miraba el código y sabía todo el comportamiento que podía llegar a ver. Y yo podía llegar a cubrir todo ese comportamiento. Ahora miro el código y no sé cuál va a ser el comportamiento, porque el comportamiento depende del modelo, de los datos, de otras cosas. Y sobre eso no hay una forma de medir cobertura, ¿sí? Entonces, ahí el mensaje es, tenemos que entender las arquitecturas, tenemos que entender esas pequeñas cosas que hacen cambiar el comportamiento de estos sistemas para poder tomar buenas decisiones en qué probar. Ahora, esto no es que lo probamos una vez, lo tenemos que probar una y otra, porque van saliendo nuevos modelos y vamos a querer ir incorporando las nuevas versiones. ¿Por qué? Porque son más baratos, digamos, el precio del token es más barato, porque son más rápidos, porque tienen nuevas funcionalidades, lo que sea. Entonces necesito tener una estrategia de pruebas donde tenga pruebas de regresión automatizadas. Pero hay una dificultad que estamos hablando de sistemas no determinísticos. Hoy en el taller Renzo y Laura y Vanessa mostraban una herramienta que se llama PromFu, que, perdón, la menciono por acá, PromFu, Evaluation, Evals, hay varias, todas ellas open source, que lo que nos permiten, son frameworks que lo que nos permiten es automatizar prompts o chatbots, ¿sí? Que nos responden cosas que quizás son distintas, o sea, que distintas respuestas pueden ser correctas y no las puedo comparar con un resultado esperado para poder dar el veredicto de qué pasó, sino que ¿cómo hago para hacer una assertion en ese tipo de situaciones? Bueno, este tipo de frameworks sí nos dan la posibilidad de hacer verificaciones de strings más simples, pero también nos dan un tipo de assertion más compleja que usa otro LLM como un juez. O sea, le pregunto a otro LLM si esta respuesta que me está dando el chat o el prompt es similar semánticamente a esta respuesta que yo esperaba. Esto es parte de una estrategia de pruebas para este tipo de sistemas, porque créanme que vamos a querer probar continuamente este tipo de sistemas, ¿sí? Y por último, dentro de esta sección, quería comentar otra vez esto de observabilidad. Necesitamos incorporar el shift right, la observabilidad, la monitorización, entender qué está pasando dentro del sistema cuando yo lo ejecuto, poder mirar una traza desde que el usuario realizó determinada acción y esa acción desencadenó una ejecución contra el LLM, volvió, me dio tales datos, usó tales tokens, demoró tanto tiempo. Todo eso lo puedo hacer con herramientas como Datadog mencioné hoy, Phoenix es una opción open source, existen cada vez más que están incorporando este tipo de cosas y nosotros tenemos que aprender a usarlas para hacer un trabajo adecuado en pruebas. Muy bien, ahora la parte divertida de hablar del futuro y ya con eso vamos cerrando. Acá, primero que nada, les voy a dejar en ese QR la grabación de una charla que di el año pasado donde hablo de esto de la oportunidad,
¿sí? Que a mí me parece que los testers, por nuestras características de curiosidad, de análisis crítico, de experimentación, de colaboración, tenemos todo lo que se necesita para ser agentes de cambio, para poder ayudar a que se adopte la inteligencia artificial de buena forma, ¿sí? Pero de esto les dejo esta referencia por si quieren ahondar un poco más en eso. Pero una anécdota con la que los quiero dejar como para compartirles un poco la visión que tengo sobre el futuro del testing, tiene que ver con la primera vez que experimenté con una herramienta de bytecoding, ¿sí? Así como está B0, Lovable, hay un montón. Hay una que se llama Volt, que dije, bueno, voy a probar la versión gratuita, a ver qué pasa. Y como tester dije, ¿qué construyo? Y bueno, voy a construir una herramienta de pruebas. La típica, pero para hacer combinación por pares, ¿sí? ¿Quién conoce lo que es la combinación por pares? Pairwise. Bueno, me encanta que la mitad de la gente levantó la mano, la otra mitad va a estudiar, puede ser del libro, porque me parece una herramienta básica, esencial en todo tester, ¿sí? Y no andar probando combinatoria de datos a lo loco, sino que hay una forma de combinar los datos óptima, demostrada empíricamente, para saber cuáles tienen más chance de ayudarnos a encontrar bugs. Eso es lo que hace la técnica de Pairwise, pero es una técnica que no la podemos aplicar a mano. No agarro los datos y digo, esta es la tablita que me asegura Pairwise, sino que necesito apoyarme en una herramienta. Y por eso dije, voy a probar una herramienta, de construir una herramienta de este tipo. Ahora, yo lo único que hice fue escribir esa frase, esto no estaba, claro, no se llega a ver, pero ¿vieron la frase arriba a la izquierda? Dice, quiero construir una aplicación web que genere datos de prueba aplicando el método de combinatoria Pairwise. Eso fue lo único que puse. Y me empezó tipo, bueno, estoy pensando, estoy generando este archivo, que no sé qué, ¡pum! Apareció la pantalla de la derecha. Y dije, pucha, se parece a una herramienta de generación de datos de prueba con Pairwise. Incluso, para quienes han estudiado esto, tiene precargado el ejemplo que usamos siempre. Entonces dije, de verdad, parece. Ahora la voy a probar. Y empecé a probar, y la parte complicada de esto, ¿cómo hago para probarla? Voy a poner datos, variables, y pedirle que lo genere, y después yo generarlo a mano. Entonces era como, me resultaba que me había metido en un juego bastante complicado. Entonces digo, voy a iterar la aplicación, ¿sí? Entonces fui iterando, me usé todos los créditos que tenía disponibles en la versión gratuita y llegué a estas pantallas, digamos. Empieza en este lado y después sigue acá. Ahora, la primera parte es igual a lo que les mostraba antes, ¿no? Tengo la posibilidad de poner las variables con sus valores, separados por coma. Después puedo agregar más parámetros y puedo decirle generame casos de prueba. Cuando le doy al botón de generar casos de prueba, yo le fui pidiendo no solamente me genere lo que me sirve para pruebas, que es los test cases, ¿no? La combinación de datos, sino que le dije, agregame algunas métricas que me permitan darme cuenta a ver qué tan parecido a que esto está bien o no. Y ahí me puso, mirá, si aplicaras la técnica eChoice, generarías 3 datos, si aplicás el producto cartesiano, generarías 18, con esta aplicación de Pairwise generé 14. Digo, bueno, suena razonable, digo, por ahora todo me viene cerrando. Y después se me ocurrió decirle, ¿sabes qué? También generame la tabla de la matriz de cobertura de pares. Que básicamente lo que me permite esto es agarrar cada uno de los pares que existen en ese juego de datos y que me va diciendo, mira, el par Chrome, Windows aparecen en el caso de 1 y el 10. Y yo iba al 1, Chrome, Windows. Es verdad. Chrome, macOS aparecen en el 2 y el 13. Voy al 2 y aparece Chrome y macOS. Digo, es verdad. Y así los verifiqué todos. Entonces dije, lo calculo bien. Ahora, hagamos una lectura de lo que les acabo de contar. Empecé con un sistema en el cual yo no confiaba, que lo creé así de rápido, y lo iteré hasta que el sistema tenía un diseño que ganaba mi confianza de a poco. ¿Saben por qué fui capaz de hacer esto? Porque soy tester.
Porque tengo en la cabeza un tester. Y ahí es donde digo, los testers tenemos algo, una oportunidad enorme. Tenemos este mindset que nos ayuda a crear sistemas más testeables. Y por eso creo que tenemos que aprovecharlo. Cito a uno de mis socios que él, además se siente orgulloso de haberlo tuiteado hace 2 años más o menos, que él dice como que, bueno, escribir código, y creo que hoy en día se ve cada vez más, está siendo un commodity. Todos podemos escribir código. Yo no escribía código hace años y con estas cosas estoy generando sistemas, buenísimo. Lo que realmente va a ser clave es el rol de los analistas y el rol de los testers. El rol de quien pueda entender el negocio y ayudar a construir estas cosas, y el rol de quien pueda mirar estas cosas y entender el negocio y verificar de que esté funcionando bien. Y ahí es donde jugamos nosotros. Así que con esto cierro la presentación. Les quiero también dejar la invitación para el 11 de noviembre. Este año vamos a tener la Quality Sense Conf otra vez en Uruguay. Así que muchísimas gracias. Muy contento de estar acá. Felicitaciones por todo el evento. Les dejo el QR donde pueden conectar. Si quieren las slides, me las piden por ahí. También está mi LinkedIn. Así que de nuevo, muchas gracias. Y creo que algún minuto para preguntas. ¿Una pregunta? Gracias. Hay tiempo para una pregunta. ¿Quién se anima? ¿Se acuerdan que los testers tienen que ser curiosos? Vamos, una pregunta. Allá, el Mati. Vamos arriba. Hablando un poco del futuro del testing, ¿qué es lo que más incertidumbre te genera hoy en día? Qué buena pregunta. Más incertidumbre me genera. Le tendría que pensar un buen rato eso. A mí, voy a decir una de las que me genera incertidumbre y de las que me preocupa. Me preocupa de que ignoremos esto, de que nos quedemos pasivos. Me preocupa de qué va a pasar si realmente no nos preparamos. Porque creo que, bueno, desde la charla de Tariq hasta ahora, la mayoría venimos diciendo, che, tenemos que ponernos con esto, pero no empezamos ahora, empezamos hace 3 años. Realmente siento que no hay que, y refuerzo el mensaje de no hay que dejar pasar la ola, porque está bien, ¿no? Esto lo hablábamos hoy con Marcos en la... Ay, se me fue. Ahí, lo hablábamos en la entrevista, ¿no? En Testing Channel. No es que de un día para otro van a desaparecer los trabajos, porque hoy en día yo había leído algo así como el 95% de la economía trabaja digamos, depende de AS400. Hoy, 2025. O sea, y ya tenemos tecnología más moderna desde hace mucho, y esto no sé si es tecnología de los 70, de los 80, no sé. Entonces, no significa de que si no nos subimos a la ola este año, el año que viene nos quedamos sin trabajo, porque van a seguir habiendo empresas que se van a incorporar más lento, pero lo seguro que nos vamos a perder de ser protagonistas, de trabajar con cosas, en entornos más copados, con lo último, de quizá acceder a mejores sueldos. Hay un montón de cosas que nos vamos a perder. Entonces, creo que la incertidumbre, eso que me genera incertidumbre es qué pasaría si seguimos en este status quo y dejamos pasar este tren. Así que con esa pregunta, ya que era la única, y por premiar tu curiosidad, te regalo la copia que traje del libro. Y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Fede.